El rosal es la obra del Señor, testimonio de fe y fraternidad, esperanza del pobre y su dolor, y de todos los que claman la igualdad. La oración y el banquete del Señor son la fuente de toda sumisión. Con María, la Madre del Señor, cual modelo de su consagración. Rosal Marianita, rosal del amor, rosal... Mercedes de Jesús Molina y Ayala, una rosa escarlata. Sobre la casa de las Beatas. Cuando comenzaba su vida espiritual, el sacerdote canónigo de catedral, Amadeo Millán, tenía varias personas que las dirigía espiritualmente, entre ellas a dos señoritas más aparte de nuestra Mercedes. Ellas eran Narcisa Martillo y su sobrina Virginia, así como Jesús Caballero. Vivieron un tiempo en casa de Mercedes, de su hermana María. Por vivir ahí, estas mujeres dedicadas a la vida de oración le llamaban la casa de las Beatas. De las señoritas dirigidas por este digno canónigo, una de ellas ya está canonizada, Narcisa de Jesús, de la que leeremos su biografía a continuación. Biografía de Santa Narcisa de Jesús, la Violeta del Nóbol. Narcisa de Jesús Martillo Morán nació el 29 de octubre de 1832 en la hacienda San José de Nóbol, Daule, arquidiócesis de Guayaquil, Ecuador. Fue hija de Pedro Martillo y Josefa Morán, campesinos propietarios, gente sencilla y profundamente creyente. Su padre, dotado de una inteligencia clara y espíritu de trabajo, reunió una apreciable fortuna. Era muy devoto de la futura Santa Mariana de Jesús y de San Jacinto de Polonia, que se venera con fervor en toda la provincia del Guayas. Los 9 hijos del matrimonio crecieron sanos y robustos. Narcisa ocupaba el 6º lugar. En 1838, cuando contaba con 6 años, falleció su madre. Así ella tuvo que encargarse de la crianza y educación de sus hermanos menores. Con la ayuda de una maestra particular y de su hermana mayor, se instruyó en las primeras letras. Aprendió a leer, escribir, cantar, tocar guitarra, coser, arte que llegó a dominar con verdadera maestría, tejer, bordar, cocinar. Tuvo una clara percepción de su llamada a la santidad, especialmente a partir del sacramento de la confirmación que recibió a la edad de 7 años. A los 15 años aprendió el oficio de costurera que ejerció a domicilio y en las familias vecinas. Desde muy joven recibió como don del Espíritu Santo un gran amor a la oración. Dejaba a menudo los juegos y a los amigos para retirarse a su habitación o junto a un árbol de guayabo en la hacienda familiar para orar. Y es que en casa de los Martillo Morán había una habitación que con el consentimiento de sus padres ella había arreglado como oratorio. Encerrada en su capilla, Narcisa pasaba largas horas rezando delante de una pequeña imagen de la divina infancia de Jesús. Sus hermanos, que desde fuera la espiaban, con frecuencia le escuchaban hablando. Al preguntarle con quién conversaba, Narcisa respondía con simplicidad, con él, y guardaba silencio. Muchos años después, su último director espiritual, Monseñor Manuel Medina, revelará que nuestro Señor casi diariamente la consolaba con su presencia. Se propuso imitar a la Santa Mariana de Jesús, identificándose con la vocación de víctima. Asumió un camino arduo de penitencia para unirse más íntimamente a Cristo sufriente y ayudarle a la redención del mundo. Colaboraba en los trabajos domésticos y en los del campo. Era una joven reflexiva, amable, alegre, de carácter dulce y apacible, sumamente buena y obediente, caritativa, compasiva para con los pobres, extremadamente piadosa, amada por todo el vecindario. Joven muy hermosa,
de ojos azules y cabello rubio, esbelta, fuerte y ágil. Se manifestó una excelente catequista. No podía menos de transmitir el fuego del amor divino a los suyos y a los niños del vecindario. En enero de 1852 falleció su buen padre. Narcisa, que contaba con 19 años de edad, pasó a Guayaquil y se hospedó con una familia muy conocida que habitaba junto a la catedral. Fue en este tiempo que vivió en casa de Mercedes. Con quien más se llevaba y entendía era con Virginia, la sobrina de Mercedes, según consta en su biografía y por las cartas. De Virginia se sabe que ingresó en el monasterio de Carmelitas Descalzas en Cuenca y murió en fama de santidad. En esta ciudad permaneció hasta 1868, exceptuando unos meses que pasó en la ciudad de Cuenca. Las familias que la acogen le ofrecen una cómoda habitación, pero ella siempre la rechaza. En su ardiente deseo de pasar desapercibida, prefiere convertir el caluroso y estrecho desván de los anfitriones en su lugar de oración, de trabajo, de arduas y dolorosas penitencias. Cambió varias veces de casa para preservar su intimidad y dedicarse con mayor libertad a la oración y penitencia, viviendo del trabajo de costura. Socorría a los pobres y enfermos. Fue dócil a las directrices de sus directores espirituales y compartió ideales y a veces vivienda con la beata Mercedes de Jesús Molina. En la Catedral de Guayaquil y antes en la parroquia de Duale, dedicó mucho tiempo al apostolado, especialmente a los niños, a quienes les enseñaba catecismo. También trabajó con jóvenes abandonadas y refugiadas en la Casa de las Recogidas y visitaba a los enfermos y moribundos. Después se trasladó algún tiempo a Cuenca para atender a Monseñor Amadeo Millán, quien era su director espiritual y que había contraído tuberculosis. Algunos de sus directores han destacado el amor que ella tenía a Jesús en la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Cuando vivía en Guayaquil, perteneció a la Asociación de Hijas de María, cuyo programa consistía en la práctica de las virtudes cristianas a imitación de María y en las obras de apostolado y de caridad. En 1867, cuando fallece Monseñor Millán, regresa a Guayaquil, a la Casa de las Recogidas, donde junto con la beata Mercedes de Jesús Molina enseña costura a las niñas huérfanas. En 1868, el franciscano Pedro Gual y Pujadas, uno de sus directores, le invitó a Lima para continuar con su formación. Allí vivió en el convento del Patrocinio, casa de las hermanas de la Orden Laical de Santo Domingo. Como laica, participando en las diferentes actividades, al igual que las religiosas, ganándose el sustento con las labores de su propia mano. En septiembre de 1869 se descubrió su enfermedad. En los últimos momentos de su vida, los dolores se hicieron muy intensos, pero ella los soportó heroicamente, abandonándose a la voluntad de Dios y ofreciéndose como víctima por la conversión de los pecadores. Enfermedad que le provocó la muerte después de haber comulgado. Contaba con 37 años de edad. En su cuarto se advirtió un resplandor y una fragancia especial. Esto fue el 8 de diciembre de 1869. Se supo después que había hecho voto privado de virginidad perpetua, de pobreza, obediencia, clausura, eremitismo, ayuno a pan y agua, comunión diaria, confesión, mortificación y oración. Vivía en continua unión con Jesucristo. Sus mortificaciones fueron muy severas. Llevaba constantemente en su cuerpo la crucifixión del Señor. Tenía una fe firme y una admirable esperanza. Los médicos
se maravillaban de que hubiera podido vivir con tan poco alimento. Su cuerpo incorrupto se encuentra en una urna de cristal en el Santuario Nacional del mismo nombre de la santa. Fue trasladado a Guayaquil en 1955 y ahora permanece en Nóvol, su pueblo natal. Beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992 y canonizada por el Papa Benedicto XVI el 12 de octubre del 2008. Tomado del libro de los apuntes, una autobiografía dictada a la Madre María del Corazón de Jesús.